capítulo 6, vamos a estar considerando en esta mañana los versos 27 al 36. Lucas 6, 27 al 36. Amad a vuestros enemigos. Vamos a leer el texto, vamos a orar y luego entonces iniciamos el desarrollo. Dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gloria y honor sean a ti, porque tú la mereces y a ti pertenece. Porque tú eres el santo, santo, santo. No hay Dios como tú, no hay obras que igualen tus obras. Solamente tú eres digno de suprema alabanza. Y nosotros, oh Señor, te honramos y te damos gracias, porque tú, siendo el santo, el alto y sublime, decidiste en tu gracia condescender para con nosotros y ver con agrado y bendecir, aprobar a todos aquellos que son pobres en espíritu y que han sido convencidos por tu palabra de nuestra propia miseria espiritual. Oh Señor, te rogamos que tú nos ayudes a todos aquí a ver nuestra miseria espiritual, pero para luego ver tu riqueza en Cristo. Queremos ver pecadores hoy, oh Señor, aquí convirtiéndose a Jesucristo, abrazando su salvación, abrazando su señorío, exaltando su nombre para gloria tuya. Y aquellos que estamos aquí, que hemos creído, te rogamos, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Queremos ser más como tú y mostrar tu carácter, imitando ese amor que tú tienes, no solamente hacia los que te aman, sino también a mostrar ese amor que tú tienes hacia los perversos e ingratos, que hace salir tu sol sobre ellos, caer tu lluvia sobre ellos. Así es tu amor. Ayúdanos a ser misericordiosos y perdonadores, como tú lo has sido con nosotros en Cristo. Que nuestro amor sea simplemente el desborde, el rebose de todo ese amor que hemos recibido de ti en Cristo. Perdona nuestros pecados y que no sean estos un obstáculo para que la enseñanza que se ha de traer pueda llegar con eficacia a nuestros corazones. Te rogamos que tu Espíritu Santo tome la enseñanza y la selle en nuestras almas y salgamos de aquí más parecidos a Cristo. Oh Señor, una vez más, salva a aquellos que están aquí que no te conocen, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Amad a vuestros enemigos. Se cuenta de una enfermera americana que fue capturada junto con su hermano por unos soldados turcos. Tristemente, su hermano fue degollado por un soldado turco frente a sus ojos.
pero de alguna manera ella pudo escapar y más tarde se convirtió en enfermera de un hospital militar. Y un día, sirviendo como enfermera en ese hospital, sorpresa, llegó bajo su cuidado el mismo soldado que había degollado a su hermano. Solamente que ahora él estaba capturado y estaba herido. Y ella da testimonio diciendo que algo en ella gritó: venganza. Ella reconoció al verdugo de su hermano. Pero dice que luego algo más fuerte gritó: misericordia. Así que ella no simplemente no tomó venganza, sino que además ella atendió a aquel soldado y lo terminó sanando. Finalmente el soldado, después de haber recuperado la salud y el tino, le preguntó: ¿por qué tú no me dejaste morir? Para él era inexplicable lo que ella había hecho. Y su respuesta fue esta: yo soy seguidora de aquel que me dijo: ama a tus enemigos y hazle bien a los que te aborrecen. Y aquel soldado, impresionado por la respuesta, replicó: nunca había escuchado tales palabras. Dime más, yo quiero ese tipo de religión para mi vida. Amados hermanos, si nosotros queremos ser reconocidos como hijos de Dios, si queremos ser reconocidos como hermanos de Cristo, debemos amar. Y debemos amar no solamente a nuestros hermanos y amigos, sino también a aquellos que nos tratan mal, que nos hablan mal y que nos desean mal. ¿Y saben por qué? Porque solamente ese tipo de amor no solamente mostrará la diferencia, es que solamente un amor así hará la diferencia. Y de eso se trata nuestro texto. No sé si recuerdan el párrafo anterior, bienaventuranzas y ayes. En ese párrafo Jesús describió muchas circunstancias de aflicción y tribulación que los hijos del reino van a experimentar simple y sencillamente por ser cristianos. Pues viene aquí ahora en este párrafo, le dice a esos discípulos el tipo de amor que ellos debían mostrar hacia aquellos que le causaban aflicción y tribulación. Y de eso se trata nuestro texto. Y vamos a ver este estudio en dos partes. Primero vamos a ver la enseñanza de Jesús y luego vamos a ver cómo aplicar estas enseñanzas a nosotros hoy. Comencemos con la enseñanza. De hecho, la enseñanza de Jesús que ha sido leída en nuestro texto la podemos dividir en tres partes. Primero, hay una exhortación general. Segundo, hay una razón o un porqué. Y luego hay un propósito o un para qué. Comencemos considerando la exhortación general. Dice el verso, vamos a leer otra vez los versos 27 al 31 de Lucas capítulo 6. Dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Al que te hiere en la mejilla, preséntele también la otra. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. ¿Cuál es el llamado o la exhortación general de Cristo? A vosotros los que oís, os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. Y quiero llamar la atención en primer lugar al objeto de nuestro amor. Dice Jesús, a vuestros enemigos. Y de entrada esto causa confusión. Yo le mandé este sermón, o le mando este sermón a algunas personas que me ayudan a sacar citas, a revisar. Y una persona me hizo la pregunta que yo estaba esperando, pero me parece extraño. Se supone que el creyente no debe tener enemigos. ¿Cómo es que Jesús dice, amad a vuestros enemigos? Y es correcto. No se supone que el creyente tenga enemigos, pero de seguro que el creyente, por amor a Cristo, va a ser el objeto de aborrecimiento, de maldición y de vituperio. Noten, Jesús dice,
Amad a quién. Después de decir enemigos, él particulariza: los que os aborrecen, los que os maldicen, los que os vituperan. Y a ese tipo de persona es a la que Jesús se refiere como nuestros enemigos. Un enemigo no es alguien contra el que tú tienes algo, sino es alguien que tiene algo contra ti simple y sencillamente por tu ser cristiano. Y luego de describir lo que es un enemigo para el cristiano, entonces viene el mandato: amad. Jesús nos exhorta a amar no solamente a nuestros hermanos, no solamente a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos, a esos que por causa de nuestra fe nos aborrecen, nos maldicen y nos vituperan. Ahora bien, cuando decimos amar, lamentablemente en nuestra generación a veces se tiende a distorsionar el significado del amor y a veces se tiende a generalizar tanto que nos perdemos en los particulares. Por esa razón, Jesús da algunos particulares de cómo debe verse ese amor. Aquí tengo un enemigo, es decir, no alguien contra el que yo tengo algo, sino alguien que tiene algo en contra de mí por ser cristiano, me aborrece, me vitupera, me maldice. Y Jesús dice: tienes que amarlo. Ahora la pregunta del $1.000.000 es: ¿y cómo voy a manifestar mi amor hacia esa persona? Y cuando leemos el texto, si vamos a usar una palabra para describir este amor, la palabra es desbordante. ¿Alguna vez usted ha echado agua en un vaso y el agua llena tanto el vaso que comienza a rebosar, se desborda? El amor del que Jesús está hablando aquí hacia los enemigos debe ser un amor desbordante. ¿Y cómo se desborda? En primer lugar, según Cristo, este amor hacia el enemigo debe desbordarse con acciones de bondad. Note que Él dice: haced bien a los que os aborrecen. Y si tenemos dudas de qué podría significar hacerle bien a un enemigo, Pablo dice en Romanos 12:20: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Espérese, pastor, yo no estoy entendiendo. ¿Usted me está hablando del mismo que me hizo mal, que me maldice, que me desea lo malo? De ese mismo. Dice Jesús: ese amor desbordante se manifiesta de esta manera: háganle bien. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y al decir esto, no puedo evitar pensar en aquella joven que, teniendo 14 años de edad y estando en el colegio, caso real, uno de sus compañeros, también con 14 años, tomó un arma y mató a 3 de sus compañeros e hirió a 14 de ellos. Y entre esos 14 heridos estaba esta querida joven. De hecho, la bala, dice ella, penetró por el pulmón, atravesó la columna y salió por el hígado, perdiendo toda posibilidad de poder caminar. Y si fue milagroso, hermanos, perdiendo toda posibilidad de caminar, y si fue milagroso e impresionante que el mismo día de su boda volvió a caminar, más impresionante todavía fue que antes de poder caminar, ella comenzó a visitar a su compañero en la cárcel. Comenzó a visitarlo para expresarle no solamente que lo perdonaba, sino que también lo amaba. Esto es un amor loco, un amor desbordante que este mundo no puede entender. Pero el amor del que Jesús habla no solamente se desborda con acciones de bondad, sino también con palabras de bondad. Jesús dice: bendecid a los que os maldicen. Ese amor del que Jesús habla aquí nos exhorta a nosotros a hablar bien a y a hablar bien de ese enemigo que nos maldice. Y una vez más, al decir esto, yo no puedo evitar pensar en el caso de aquella señora que estaba con su hija de 4 años en un supermercado, y en un momento la niña se le pierde y ella asume o presupone que la niña está pasillando por el área de los dulces. Pero de un pronto escucha un tumulto en las puertas del supermercado, un vehículo con unos pandilleros bajó el cristal, y uno de los integrantes de aquella pandilla sacó una escopeta, le disparó a la niña. Y cuando la madre salió,
lo que encontró fue a su hija de 4 años tendida en el pavimento, bañada de sangre. Unos días después, esos pandilleros fueron detenidos y aquella madre fue a la cárcel y, sumida en el dolor, en el llanto y en lágrimas, en lugar de explotar con maldiciones, estas fueron sus palabras: no sé por qué lo hicieron, pero quiero que sepan esto, que los perdono y deseo de todo corazón que se conviertan al Señor. Y no lo veas muy lejos. Hay una hermana tuya, hermano, de esta iglesia, cuyo marido fue asesinado. Tú sabes de quién hablo. Y en medio del juicio que ya cerró, cuando le tocó hablar o dar testimonio, ella dijo palabras similares: yo no sé por qué ustedes lo hicieron, pero yo quiero que ustedes sepan que yo los perdono, y que aunque ustedes paguen aquí por el crimen, yo deseo que Dios los perdone y los salve. Una hermana tuya de aquí, de nuestra iglesia. Así que no me digas que es imposible. Cuando la gracia abunda en el corazón, eso mismo va a desbordar. Mucha gracia aún hacia aquellos que te han hecho mal. Además, este amor desborda no solamente con acciones y con palabras. Este amor también se desborda con buenos deseos. Jesús dice: no solamente háganle bien, no solamente hablen bien o bendíganlos. Él dice: oren por aquellos que les persiguen. O sea que este amor se desborda orando y deseándole el bien a esa persona que me ha hecho el mal. Y usted dirá: ¿y orar por qué? ¿Qué puedo yo orar por esa persona? Muchas cosas. Pero sobre todas las cosas, no hay una oración más amorosa por ellos que por el hecho de que Dios los perdone y los salve. ¿Te acuerdas de Esteban? El primer mártir de la iglesia, diácono de la iglesia en Jerusalén. Por ahí, por el año 34, fue obligado a dar razón de su fe. Y dice el libro de los Hechos que cuando él hablaba, su rostro resplandecía como el de un ángel. Y sus verdugos, al verlo hablar así, lo que hicieron fue que ardían más y más de ira y crujían sus dientes contra él. Así que lo tomaron, lo arrastraron fuera de la ciudad, le quitaron sus vestidos y lo apedrearon hasta morir. Pero antes de morir, estas fueron sus palabras: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y antes de expirar dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado. Además, este amor no solamente se desborda con acciones, palabras y deseos, sino que también se desborda con una actitud preferente. Le da preferencia, le da buen trato. Verso 29: al que te hiera la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita la capa, no le niegues tampoco la túnica. Ese amor del que Jesús está hablando aquí se desborda al punto de que en ciertas ocasiones está dispuesto a poner los derechos y los intereses del otro por encima de los suyos, aunque sea un enemigo. Y básicamente de eso se trató el ejemplo introductorio de aquella enfermera que, teniendo al verdugo de su hermano, en lugar de vengarse y devolver mal por mal, le dio preferencia, lo atendió y lo sanó, simple y sencillamente porque ella es discípula de aquel que dijo: amen a sus enemigos. Ahora bien, quiero dar una nota aquí. Una nota, vamos a decir, práctica, porque a veces este texto, cuando se toma literalmente, entonces se puede malinterpretar. ¿Cómo es eso de que si te le pones te da la mejilla, ponle la otra? ¿Cómo así de que si te pide la túnica, dale también la capa? ¿Cómo así de que si te quita algo que es tuyo, déjaselo? Es importante entender que estas palabras no deben ser tomadas de manera literal, porque si lo hacemos, podríamos caer en dificultades. Podríamos estar incitando el robo, el allanamiento, la violencia y el asesinato. El punto de Jesús con estas palabras es básicamente condenar el espíritu de venganza y promover ese espíritu amoroso que está dispuesto a darle o prestarle a mi enemigo cuando él lo necesite. Eso es todo. El punto no es promover la injusticia,
sino promover un espíritu amoroso y misericordioso que está dispuesto a darle y prestarle al prójimo, aun cuando haya sido o se haya comportado como mi enemigo. Sobre esto dice William Hendrickson: lo que este pasaje enseña es la verdad importantísima de que nuestra actitud personal no debe ser nunca la de vengarnos. En realidad, a veces el mejor rumbo es permitir que el ladrón se quede con lo robado. Si las circunstancias así lo exigen, debemos estar dispuestos a pasar por alto aún nuestros derechos. Termina la cita. Y hay algo más. Este amor, en quinto lugar, también se desborda con una actitud desinteresada. Dice el texto en el verso 30: a todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. En otras palabras, que el creyente, el discípulo de Cristo, está dispuesto, si es necesario, a darle o prestarle a su enemigo cuando éste lo necesite. Por eso decimos que es una actitud desinteresada, porque lo hace sin esperar que esa persona le restituya. Por ejemplo, en el verso 34, Jesús dice: si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Y en el verso 35 agrega: si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? De modo que este amor se desborda también con una actitud desinteresada, la misma que exhibió el señor T.E. Macaulay, el padre de Ed Macaulay. Pastor, ¿y quién es ese? Por nombre no lo reconoces, pero de seguro recordarás, amado hermano, aquellos 5 misioneros que fueron a Ecuador en el año 1956 a predicarle a las tribus Aucas. ¿Y qué sucedió? Que aquellos nativos terminaron degollando a aquellos 5 misioneros. Y Ted Macaulay, al enterarse de que su hijo Ed Macaulay había sido degollado, estas fueron sus palabras, esta fue su oración: Señor, déjame vivir lo suficiente como para ver a estos amigos que mataron a nuestros hijos siendo salvos, para que pueda extender mis brazos alrededor de ellos y entonces decirles que los amo, porque ellos aman a mi Cristo. Y puede ser que usted en este momento se pregunte: pastor, dígame, usted usó varias veces la frase desbordante. El amor nuestro hacia nuestros enemigos debe ser desbordante, que se desborden acciones, que se desborden buenas palabras, que se desborden buenos sentimientos o intenciones o deseos, que sea totalmente, que no espere nada a cambio. La pregunta es: ¿por qué ha usado esa palabra? Lo dije hace un momento, pero lo vuelvo a repetir. El punto es que lo que se dice y lo que se hace para con nuestros enemigos no debería ser meramente una conducta externa. ¿Usted ha oído por ahí eso de que el amor es una decisión? Yo no me siento muy cómodo con esa definición. Yo diría que el amor toma decisiones, pero el amor no se queda solamente en acciones. Pablo dice en 1 Corintios 13:3: si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no sirve de nada. Es posible tú desprenderte de tu comida y dársela al necesitado, dársela a tu enemigo. Es posible incluso tú dar tu vida o inmolarte por él. Y dice Pablo: si no tienes amor, no sirvió de nada. Por lo tanto, este amor que le hace bien, que le habla bien, que le desea el bien y que es totalmente desinteresado, no es una mera conducta externa. Es el desborde o el rebose de una gracia que está abundando en el corazón. Es que el creyente sabe, nosotros sabemos, éramos enemigos de Dios. ¿Y cómo nos trató Dios cuando éramos sus enemigos? Con gracia, con misericordia. Y esa gracia, esa misericordia debería abundar tanto en nosotros que debería rebosar de estas formas que Jesús ha mencionado. De modo que las acciones deberían ser la evidencia o el resultado de nuestro amor por Jesús y de nuestro amor
por ellos a pesar de lo que nos hayan hecho o nos hayan dicho. En resumen, ¿cómo tratar a nuestros enemigos? Verso 31. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. O lo que se le llama la regla de oro. La idea es que debemos tratar a nuestro prójimo, aún a nuestro enemigo, como a nosotros nos gustaría que nos traten si estuviéramos en la misma circunstancia que ellos. Yo te pregunto, si tú estás enfermo y necesitas una medicina y no tienes medios, ¿qué te gustaría que hicieran contigo? Bueno, yo quisiera que alguna persona movida a misericordia me dé la medicina, o tal vez me ayude a conseguir esa medicina de alguna forma. ¿Te gustaría eso? Sí. Dice Jesús, tienes que hacer lo mismo, aún con tu enemigo. De la misma manera que tú quieres que te traten o que los hombres hagan contigo, hazlo también con ellos. Y eso incluye hacerle al enemigo lo que me gustaría que me hicieran a mí si estuviera en sus zapatos. Y eso implica no solamente no devolverle mal por mal, también significa hacerle bien aun cuando ellos nos hayan hecho el mal. Porque como dijo una vez Agustín de Hipona, muchos hemos aprendido cómo ofrecer la otra mejilla, pero no sabemos cómo amar a aquel que nos golpeó. Ahora bien, después de haber visto el mandato, ¿cuál es el mandato general? Amen a sus enemigos. Y ya hemos visto qué es un enemigo en el contexto y cómo se manifiesta el amor hacia ellos. Ahora bien, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de amar así? Versos 32 al 34. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. ¿Tú sabes lo que es un publicano? Un publicano era en los tiempos bíblicos un recaudador de impuestos. Una persona muy odiada por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos eran unos traicioneros. Por amor al dinero, ellos se vendían para trabajar con los romanos y sacarles dinero a su pueblo. Lo grande del caso es que la reputación de ellos llegó al punto de que en un momento usar la palabra publicanos y usar la palabra pecadores era lo mismo. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? ¿De qué tan odiados eran? Y lo mismo sucedía con las prostitutas. Hablar de publicanos y prostitutas era lo mismo que hablar de pecadores. A ese punto había llegado su reputación. Y el punto de Jesús en este texto es el siguiente: aún esas personas que son depravadas en la sociedad, aún esas personas tienen amigos, aún esas personas aman a aquellos que le aman, le hacen bien a aquellos que le hacen bien, le prestan a aquellos que le pueden devolver. Y aquí es que viene la lógica del texto. Si tú le haces bien al que te hace bien, ¿cuál es la diferencia entre tú y un publicano? Ninguna. Si tú estás dispuesto a hablar bien de o hablarle bien a alguien que hace lo mismo contigo, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y una prostituta que puede hacer exactamente lo mismo? La realidad es esta, amados hermanos. Nuestra justicia, dice Jesús, debe superar a la de los escribas y fariseos, y nuestro amor debe superar al amor del pecador. Sí, somos pecadores, pero pecadores redimidos. Y la gracia de Dios en nuestros corazones nos capacita para amar de una manera sobrenatural. Lo natural es amar al que me ama. Lo natural es hacerle bien al que me hace bien. Lo natural es hablarle bien al que me habla bien. Lo natural es prestarle al que me presta o al que me devuelve lo prestado, y a veces con intereses. Eso es lo natural. Pero ¿saben qué es lo sobrenatural? Amar a nuestros enemigos. Eso es lo que hace la diferencia. Como dijo Juan Carlos Riley, amar a aquellos que les aman, hacer el bien a aquellos que le hacen bien y prestarle a aquellos de quienes esperan recibir, es actuar no mejor que el pecador que no conoce el evangelio. El cristiano debe ser un estilo de hombre completamente diferente. Termina la cita.
En otras palabras, se habla mucho de yo quiero ser diferente, pero viviendo igual. ¿Cómo así? Si yo quiero hacer la diferencia, yo tengo que vivir de manera distinta. Si hasta un pecador común y corriente ama a los que le aman, le hace bien a los que le hacen bien, entonces del creyente debería esperarse algo más. No porque somos mejores, sino porque hemos recibido la gracia. Y porque la gracia abunda en el corazón y debería desbordarse. Hermanos, si quieres ver la diferencia, comienza a hacer la diferencia. ¿Cómo? Amando a nuestros enemigos. Pero además de un fundamento o de un porqué, Jesús también provee al mandato un propósito o un para qué. Versos 35 y 36. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué significa esto? El más grande ejemplo de amor hacia nuestros enemigos es nuestro Dios y Padre. ¿Cómo Dios le demuestra su amor hacia el incrédulo? Dice aquí, hacia los que son ingratos y perversos. ¿Tú sabes alguna persona ingrata? Una persona que no quiere reconocer a Dios en su vida. Una persona que no quiere agradecerle a Dios todo lo que ha recibido de Él. ¿Sabe lo que es una persona perversa? Que todo lo que Dios le da, arriba de que no lo agradece, lo pervierte. Y dice el texto que Dios ama a los ingratos y perversos. ¿Y cómo demuestra su amor hacia ellos? El pasaje paralelo en Mateo dice: Dios los calienta con su sol cada día, Dios los rocía con su lluvia, Dios los refresca con playas y ríos hermosos que tenemos aquí, Dios los alimenta con sus frutos. Amado hermano y amigo, oye esto: todo lo que hay en este mundo le pertenece a Dios. ¿Y sabe lo que hace Dios? Que todo lo que es de Él también permite que los ingratos y perversos lo disfruten. Esa es la bondad de nuestro Dios. Y aunque toda esa bondad, dice Pablo, debería llevarlos al arrepentimiento, Dios no espera que se arrepientan para seguir dándoles esas cosas. Dios les permite disfrutar de sus bendiciones materiales en este mundo. Por eso en el verso 36, después de ver lo que Dios hace con sus enemigos, con los ingratos y perversos, en el 36 Jesús dice: sean así misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y quiero traer aquí una nota teológica. Por alguna razón, entre los reformados, entre nosotros, se escucha decir: Dios ama a los creyentes y aborrece a los impíos. Hay algo de verdad en eso. Pero también la Biblia enseña que Dios ama al impío, que Dios ama a los ingratos, que Dios ama a los perversos y pecadores. No es el amor redentor o especial que Él le da a sus escogidos, pero míralo aquí: amen a sus enemigos, y el ejemplo es Dios, que demuestra su amor para con ellos, haciendo salir su sol y haciendo descender su lluvia sobre ellos. Así que sí, que tú y yo no sepamos cómo armonizarlo, hay un sentido en el que Dios de manera especial solamente ama a sus escogidos, a sus redimidos, pero hay un sentido providencial en el que ama a todo el mundo. ¿Por qué tú tienes miedo de decirle a un amigo en la calle: Dios te ama? Yo no tengo miedo después de leer este texto. De hecho, tengo formas de probarle que Dios lo ama y que está tratando de llamar su atención con obras de amor. Ahora bien, tengo que decirle que el amor especial de Dios es para con aquellos que responden ante el amor de Dios con arrepentimiento y fe. Amado amigo, Dios te ama. Dios te ama. Todo lo que tienes te lo dio Dios, aun cuando tú y yo no lo merecemos. Y Él quiere que esas cosas te lleven al arrepentimiento para que ahora experimentes no solo su amor providencial, su amor redentor, como el de un esposo con una esposa o un padre con sus hijos. Ahora bien, ¿dónde está la promesa aquí? Aquí está el para qué. Hagan esto, dice Jesús, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Cuando uno lee la frase, parecerían dos cosas, ¿verdad? Su recompensa va a ser grande y seréis hijos del Altísimo. Si uno no entiende bien
la lógica de este texto, uno podría confundirse. Alguien me dijo en una ocasión, ¿cómo así? Pero Jesús acaba de decir que yo debo hacerle bien a mis enemigos, no esperando nada a cambio. Y ahora dice que lo haga porque tengo una recompensa grande. Como que parecería contradictorio, ¿verdad? No es contradictorio, porque en el texto, ¿sabe cuál es la recompensa? Ser reconocidos como hijos de Dios. Esa es la más grande recompensa. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Que cuando alguien te vea amando a un enemigo, cuando alguien te ve haciéndole bien a uno que te ha hecho mal, cuando alguien te ve hablándole bien o hablando bien de el que ha hablado mal contra ti o te ha maldecido, cuando alguien te vea deseándole bien y orando por aquellos que te han hecho mal, en ese momento no hay más grande recompensa y bendición que escuchar esto. Ese es un hijo de Dios. Y no es que amar al enemigo te hace hijo de Dios. No, es que ya tú eres hijo y has recibido tanto amor de parte de Dios porque tú eres su enemigo. Déjame ilustrártelo. ¿Tú sabes cuál es la historia tuya, redentora? Una vez tú estabas en el tribunal penal siendo culpable, enemigo de Dios, y vino Dios y dijo en Cristo, perdonado, justificado. Y dice, ahora pásemelo por aquel lado. Se cambia la toga y va ahora al tribunal familiar y dice, ese que era mi enemigo y que fue perdonado, ahora lo quiero en mi familia. Nos adoptó en su familia. Hijos de Dios, hermanos de Cristo y coherederos juntamente con Él. Hermanos, es que no puede ser una obligación, una imposición. Es que tenemos todas las razones del mundo para amar a un enemigo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ese amor debería rebosar y debería ser mostrado aún hacia aquellos que nos hacen mal. Reconocidos como hijos de Dios. Alguien dijo, devolver mal por bien es diabólico. Devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano, pero devolver bien por mal es divino. Solamente un hijo de Dios, lleno de la gracia de Dios, puede mostrar este amor desbordante del que Cristo ha hablado. Entonces, debemos amar de esta forma, porque si no amamos así, no hacemos ninguna diferencia. Debemos amar así para que seamos reconocidos como nuestro Padre Celestial. Amado hermano, oye esto. Es que nada nos asemeja más a nuestro Padre que amar a nuestros enemigos. O lo que más nos asemeja a nuestro Padre es amar a aquellos que nos han hecho mal o nos han dado las espaldas. Y amar así no solamente te asemeja a tu Padre. Amar así, amado hermano, te asemeja a ti y a mí, también a nuestro hermano mayor. ¿Sabe quién es el hermano mayor? Cristo. Ese judío que hace 2000 años vino a este mundo y por dar testimonio de la luz fue entregado por su pueblo, fue juzgado como blasfemo, fue golpeado, fue azotado, fue burlado, fue coronado con espinas, clavado en una cruz entre dos ladrones. Y en ese momento estas fueron sus palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De modo que amemos a nuestros enemigos, porque solamente así haremos la diferencia, y para que de esa forma seamos reconocidos como hijos de nuestro Padre, hermanos de Jesús, aquel que también ama a sus enemigos, haciendo llover sobre ellos muchas y grandes bendiciones. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? 3 lecciones. Hoy tengo 3, no tengo 7. Primero, este texto nos muestra que aunque el cristiano debería buscar la paz con todos mientras de él dependa, no siempre va a poder estar en paz con todos. Pastor, ¿te puede repetir? El creyente, dice Romanos capítulo 12, en cuanto de él depende, debe de tratar de estar en paz con todos, pero no siempre va a poder lograr que otros estén en paz con él. Hay personas que te van a hacer mal, que van a hablar mal de ti, que te van a desear el mal, simple y sencillamente porque tú eres cristiano. Y ahora más que nunca, las Naciones Unidas han declarado al cristianismo enemigo de los derechos humanos. Nos consideran el enemigo. Además de que es una locura, porque los derechos humanos y todo lo que hoy disfrutamos en Occidente, dijo hasta una socióloga china, dijo, se lo debemos a la religión judeocristiana y ahora somos los enemigos.
No tenemos nada contra ellos, pero ellos tienen todo contra nosotros. Abre tus ojos, nada más hay que ver estos lobbies que tú no puedes decir ni ji porque dicen discurso de odio y son ellos los que nos odian. Amado hermano, ¿te sorprende? A Jesús le hicieron lo mismo por dar testimonio de la verdad. Por dar testimonio de la verdad te van a tratar mal, van a hablar mal de ti, te van a desear mal. Así que prepárate porque eso viene. Ahora recuerda una cosa, no importa cómo te hayan tratado ni lo que te hayan dicho. Jesús dice aquí, ámalos. ¿Qué es lo que quieren? Amor inclusivo. Yo te incluyo en mi amor, pero a la forma de Dios, no a la forma del mundo. Yo quiero mostrarte el amor de Dios aún a ti que eres su enemigo. ¿Cómo? Estoy dispuesto a hacerte bien. Y amados hermanos, deberíamos despertar como iglesia. En una ocasión una persona me preguntó, ¿debería yo dejarme pelar por un homosexual? Yo dije, hermano, pero que si no es homosexual puede ser adúltero o mentiroso. Puedo ser yo que también he mentido. ¿Cuál es la diferencia entre el homosexual y yo? ¿Sabe cuál es la diferencia? La gracia. Claro, y no solamente dejarte pelar por él, es tu libertad, hacerle el bien. ¿No es eso lo que dice Jesús aquí? Ah, no, que ellos están hablando en contra de nosotros, nos hacen mal. Y Jesús dijo, ama a tus enemigos, ama a aquellos que te hacen mal, háblale bien a ellos y deséales el bien. Y hermanos, están más atentos de lo que ustedes creen. Yo no sé si ustedes sabían, pero yo soy dentista. Aquí le llaman estomatólogo. Que dicho sea de paso, estómago no tiene que ver con estómago, sino con boca en griego. Y yo trabajaba en el Seguro Social. Trabajaba de 2 a 5. Y recuerdo en una ocasión una persona de ese lobby que fue a visitarme. Y lo primero fue a recibir mi servicio. Y resulta que lo primero que él ve es la Biblia. Se levanta la barrera de una vez. Este me va a desechar, este me va a menospreciar. Pues simplemente empezamos a hablar. Y me dijo, doctor, tráteme bien porque además de homosexual yo soy muy miedoso. Y yo le dije, pues vamos a tratarte bien. Y al final dijo estas palabras, perdóneme hermano, no quiero llamar la atención sobre mí. Lo que quiero llamar la atención es cómo están atentos. Llegó con prejuicio y me dijo después, vuelvo aquí porque usted me trata como la gente. Hermanos, creados a imagen de Dios, objetos del amor de Dios. No me pidas, amado amigo, que apruebe lo que haces porque te amo demasiado. Pero cuando se trate de hacerles bien, de hablarles bien, de desearles bien, cuenta con eso, porque mi maestro y tu maestro nos ha dicho, amen a aquellos que te hacen mal, que te hablan mal y que te desean mal. En segundo lugar, este texto nos muestra que el cristiano está supuesto a ser distinto en este mundo. Mira, para devolver bien por bien no se necesita nacer de nuevo. Eso lo hace cualquiera. Es más, yo creo que hasta el diablo podría devolver bien por bien. Ahora, se necesita una obra sobrenatural, un nuevo nacimiento para estar capacitados para devolver bien por mal. Así que, amado hermano, una vez más te hago la pregunta. ¿Tú crees que podemos ser diferentes? ¿Tú crees que podemos hacer la diferencia haciendo lo mismo que los demás? Una de las razones, dijo alguien, oigan esto, una de las razones por las cuales nuestra sal no está salando y nuestra luz no está brillando es porque somos demasiado normales. Demasiado normales. ¿Qué usted quiere decir? Que ustedes son anormales. En un sentido, somos sobrenaturales. Y yo estoy hablando por la obra de Dios en nosotros. Hemos nacido de nuevo, deberíamos ser distintos. Deberíamos mostrar o hacer la diferencia, y esa diferencia va a brillar más cuando amemos a aquellos que nos aborrecen, cuando hagamos bien a aquellos que nos hacen mal y cuando bendigamos a aquellos que nos insultan. Amado hermano, recuerda esto, lo que el mundo necesita ver ahora mismo es un amor loco, un amor radical. ¿Ustedes saben cómo se extendió el cristianismo en los primeros siglos? A propósito del 2020, grandes pandemias y epidemias azotaron el Imperio Romano, y soldados romanos que maltrataron a cristianos y los llevaron al Coliseo. ¿Saben quiénes lo atendieron? Mientras los médicos y los gurúes y religiosos de Roma huyeron, los cristianos se quedaron y le hicieron el bien. Y un emperador apodado el apóstata, Juliano el apóstata,
Cuando quiso revivir el paganismo, ya no pudo. El cristianismo se había diseminado como pólvora. ¿Y saben cómo se diseminó? Porque los cristianos estuvieron dispuestos a amar locamente, a amar de una manera radical y hacerle bien aun a aquellos que le habían hecho mal a riesgo de sus vidas. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Si quieres ser diferente, mi amado hermano, si queremos ser diferentes, actuemos diferente por la gracia de Cristo. Y por último, este texto nos enseña que nada nos asemeja más a Dios que la bondad y la misericordia hacia aquellos que nos han hecho el mal. Nada nos asemeja más a nuestro Padre que amar de esta forma aún a nuestros enemigos. Amado amigo que estás aquí, pastor, dígame, cuando usted dice amigo, ¿a quién se refiere? Hay personas aquí escuchando o tal vez en la virtualidad que no son cristianos, que no han abrazado a Cristo y por lo tanto, aunque digan que creen en Dios, no han abrazado a Dios, porque el que recibe al Padre tiene que recibir al Hijo también. Personas no creyentes que le han dado las espaldas. Yo te pregunto, amado amigo, ¿has visto las muchas pruebas de la bondad de Dios en tu vida? Yo he visto personas que dicen, Dios me ha bendecido tanto, pero no se terminan de convertir. Mi amigo, esas bendiciones están ahí para llevarte al arrepentimiento. Y déjame decirte que darte comida, darte vestido, prestarte su playa, prestarte su sol, darte su lluvia, son grandes manifestaciones de amor. Pero la más grande manifestación de amor de Dios hacia ti es esta: que Él clavó a su Hijo hace 2000 años en la cruz del Calvario para cargar en Él el pecado tuyo. Yo no sé qué tan grande haya sido tu pecado, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Yo no sé si tú has sido idólatra. Yo no sé si tú has sido un parricida o matricida. Yo no sé si has sido un homicida, un adúltero, un mentiroso, un codicioso. Pero esto sé por lo que dice la Escritura. Jehová cargó en Él esos pecados. Lo trató a Él como el culpable para tratarte a ti como el inocente. Eso hizo Dios en su amor. Y te pregunto, ¿no vas a responder? Cuenta una historia lo he hecho varias veces, pero no importa. No me es gravoso repetir las mismas cosas. Y de hecho fue hace más de 4 años que di el ejemplo, así que hay reelección en esto. Era un hombre que trabajaba como maquinista bajando un puente para que cruzara un tren por encima. Obviamente cuando venía un barco por abajo, él levantaba el puente. Era todo por controles. Un día él está sentado en su cabina y ve y le avisan que se acerca un tren. Así que él le da los controles y los rieles comienzan a cerrarse. ¡Pam! Pero se da cuenta que no hubo un engranaje perfecto. Era sumamente peligroso. Él revisa, está todavía a tiempo y sale corriendo con una herramienta y comienza a arreglar el engranaje. Lo que él no se había dado cuenta, que detrás de él venía su hijo y que estaba ahí y él no se había dado cuenta. Así que él regresa a la cabina, levanta nuevamente el puente para volverlo a cerrar. Ya el tren se está acercando y es ahí donde él se da cuenta que su hijo está justamente debajo de los rieles. Y es aquí donde el padre tiene que hacer la decisión más dolorosa de su vida y dice: o aplasto a mi hijo o salvo a todos los que vienen en el tren. Así que decidió bajar los rieles del tren y aplastar a su hijo mientras clamaba, mientras lloraba, para luego darse cuenta que todos los que iban en el tren eran totalmente indiferentes al sacrificio que el padre acababa de hacer. ¿Tú vas a hacer lo mismo, amado amigo? Jesús en la cruz, aplastado por la ira de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que tú puedas pasar la eternidad con Él. ¿Y en serio? ¿No vas a responder al amor y a la gracia de Dios? Yo te ruego, amado amigo, arrepiéntete y entrégate a Jesús hoy. Es que yo he sido enemigo, pero Dios ama a sus enemigos y mató a su hijo por ti. Y tú, amado hermano, recuerda esto: imitemos a nuestro Padre, imitemos a nuestro hermano mayor,
Dijo alguien: si la cruel tortura de la crucifixión no pudo silenciar a Jesús cuando dijo: ¿por qué me has abandonado? Pregunto, ¿qué dolor, qué orgullo, qué prejuicio o qué pereza podría justificar silenciar la nuestra? Termina la cita. Mi deseo y oración por nosotros es esta: que amemos de tal forma que al ver la luz en nosotros puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que Dios en su bondad y misericordia amó a sus enemigos, y no solamente de manera providencial, dando a su Hijo a morir por perversos y por ingratos, invitándonos así al arrepentimiento. Y ahora nos exhorta a nosotros, sus hijos, que imitemos a nuestro Padre Celestial, que imitemos a nuestro hermano mayor y que podamos amar a nuestros enemigos. ¿Qué más decir? Gloria a Dios por su amor con nosotros. Oremos. Gracias, Señor, te damos. Nuestros corazones saltan de gratitud, de gozo al considerar el hecho de que a pesar de que éramos tus enemigos, éramos ingratos, éramos perversos, pero en tu gracia, Señor, tú decidiste no solamente seguir mostrándonos tu bondad, sino también mostrarnos tu misericordia y tu gracia en Cristo Jesús. Gracias, oh Señor, porque nuestros pecados, a pesar de que son muchos y son grandes, tú los pusiste en los hombros de tu Hijo amado. No porque había algún mérito en nosotros, sino porque ese eres tú. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad para con aquellos que te temen. Te rogamos ahora, oh Señor, que tu amor rebose tanto en nuestros corazones, que nos lleve a amar a otros, amar a nuestros semejantes y aún a nuestros enemigos, aquellos que nos han hecho el mal, que nos han hablado mal, que nos han deseado el mal. Ayúdanos a recordar que nosotros fuimos así contigo y fuimos el objeto de tu amor y de tu perdón. Ayúdanos a hacer lo mismo. Ayúdanos a hacer la diferencia para que cuando el mundo vea nuestras buenas obras pueda glorificarte a ti. Puede entender que la luz que ven en nosotros no es más que el reflejo tuyo, porque tú eres el sol de nuestra justicia. Te rogamos también, oh Señor, por aquellos que están aquí que no te conocen, que tú les muestres a sus corazones que se han pasado todo este tiempo en enemistad contra ti, que han sido ingratos, que han sido perversos, pero que por tu gracia tú les has dado la gran oportunidad hoy de que se arrepientan de sus pecados y que se entreguen al Señor Jesucristo, aquel que dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh Señor, te rogamos, sálvalos ahora y concédenos salir de aquí gozando y disfrutando, haciendo fiesta aquí, como un eco de la fiesta que se hace en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Oh Señor, que venga pronto el Señor Jesús, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén.